Buenos días tengan todos, amables televidentes y radioyentes e internautas. Una vez más damos gracias a Dios por el privilegio que nos da de venir con ustedes para estudiar la lección de escuela sabática. Ha sido un tema muy pero muy hermoso el que hemos estado tratando en estos días, como es justo el tema central de la lección, la justificación por la fe. Un tema que nuestro folleto que elegimos para estos 3 meses, trae para edificación del pueblo de Dios. Tal vez para los que nos miran y son de otras denominaciones deben saber que como adventistas elegimos un folleto que trae un tema para estudiar durante 3 meses. Y en este trimestre el tema fue el de la justificación por la fe. Y ya estamos prácticamente en la lección número 8. Imagínense ustedes cómo hemos avanzado. Y ahora trae por título la lección La abundancia del perdón de Dios. Pero como siempre no lo voy a desarrollar solo. Tengo el privilegio de tener conmigo a la hermana Carolina, nuestra hermanita Carolina, que es la directora del Ministerio de Evangelismo de la Iglesia de Advenimiento del Séptimo Día de los Tres Ángeles en Houston, Texas. Así que hermana Carolina, bienvenida. El Señor me la bendiga. Buenos días, pastor. Muy buenos días a apreciados amigos y nuestros hermanos donde nos sintonicen. Nos sentimos muy contentos en esta mañana de poder estar con ustedes y poderles también invitar a que nos acompañen en la iglesia. La dirección 1023 Harbor Street, Houston, Texas 77020. Allí les esperamos cada martes a las 7:30 de la noche, pero también el sábado. Vengan y adoremos juntos en ese día y vamos a gozarnos y alegrarnos en el Señor. Y muy buenos días. Amén. Así es, como la hermana Carolina lo dice, es un día de gozo el Santo Sábado. Y nosotros ahí en la iglesia desde las 9 de la mañana, 9:15 para ser más específicos, abrimos las puertas de ese templo, Pentecostés Los Lirios, donde rentamos. Y allí en el 1023 de la Harbor Street, como mi hermana lo dijo, allí nos gozamos, hermano, desde las 9:15 hasta las 12:30 y luego comemos juntos y ya para la tarde se sale a hacer la obra misionera o a diferentes actividades que tienen que ver con las cosas del Señor, para que 2 horas antes de ocultarse el sol nos volvamos a congregar con los jóvenes para el servicio de adoración de jóvenes donde despedimos el Santo Sábado. Así que cuando ustedes lleguen por ahí, recuérdense de esta invitación que la hermana Carolina les ha hecho y ella sin duda les va a dar también la bienvenida. Hermana Carolina, ¿qué le parece si tenemos ya la oración para estudiar? Oremos. Señor y Padre Celestial, en esta hora le damos muchas gracias por este momento, por la participación, Señor, de esta lección de escuela sabática, que nos ayuda, Señor Jesús, a entender más tu palabra, el plan de salvación. Gracias por este privilegio y ayúdenos ahora, Señor Jesús, a retomar la abundancia del perdón de ti, Padre Celestial. Amén. Gracias por este gozo y la alegría de estar en este momento con nuestros hermanos, con nuestros amigos, en el nombre de Jesús. Amén. Así es, hermanos, la abundancia del perdón de Dios es lo que nos corresponde ahora estudiar. Y es que, hermana Carolina, nosotros hemos mirado hasta aquí cuán bueno ha sido Dios con nosotros, al justificarnos, al darnos su perdón, al habernos sacado de ese dominio del enemigo para estar ahora bajo la cobertura del Señor. Nosotros hemos visto cuán bueno Él ha sido, pero será, hermana, de que esas tendencias pecaminosas que siempre están allí y que salen de repente a la luz y que quieren otra vez llevarnos por los caminos de antes, será, hermana, de que el perdón de Dios es tan abundante que aún para esas tendencias pecaminosas, a esa inclinación, a esa vida pecadora, será que el Señor, será su perdón tan abundante que hasta aún de eso el Señor nos puede rescatar. Por supuesto, pastor, la palabra de Dios nos confirma eso. Él dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Así que junto al perdón viene la limpieza para que nosotros no continuemos en esa vida que hemos traído, sino que ahora nos da las bondades del Señor de ser justos, de ser santos, de ser buenos.
Sed justo, dice, como yo soy justo. Ser santo como yo soy santo. Ahora en Cristo Jesús somos una nueva criatura, como la Biblia nos dice. Y de modo dice la palabra de Dios, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Por lo tanto, mis queridos hermanos, de ahora en adelante, cuando llegamos a Jesús, Él nos perdona cuando confesamos. Y saben, hermanos, nos sentimos tan livianos, que ahora esto está vaciado de pecado y Dios lo quiere llenar con tantas bondades y misericordias que Él tiene para con nosotros, pastor. Amén. Me llamó la atención lo que la hermana estaba diciendo, porque está justo en Primera de Juan, capítulo 1, verso 9, donde está esto que voy a leer. Le dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. ¿Y con qué nos limpia el Señor? Bueno, con su sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario. Oh, hermanos, miren, si Jesús derramó su sangre para limpiarnos, eso nos dice que su perdón es tan abarcante que de esa vida pecadora que llevábamos y que todavía pueda estar saliendo por allá para que sigamos en ella, el Señor dice: les limpio de eso. Oh, hermanos, la sangre de Cristo tiene tanto poder. Quiero leer aquí una declaración de la Biblia de estudio en relación con esto de la sangre de Cristo, que nos limpia de todo pecado. Dice la mensajera del Señor, Elena White: gracias a Dios, dice, por aquel que derramó su sangre por nosotros. Él vive para suplicar mediante ella y vive para interceder por cada alma que lo recibe. Oh, hermanos, qué grande bendición esta de que el Señor con su sangre nos limpia. Dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Oiga bien, de toda maldad. Si nosotros tenemos la maldad de, no sé, andar criticando, de andar juzgando al hermano, si tenemos la maldad de robar, si tenemos la maldad de mentir, de levantar falso testimonio, si tenemos la maldad de andar tras las cosas de este mundo, oh hermanos, si tenemos la maldad de hablar hasta maldiciones. Mira, mi hermano, el Señor dice que con su sangre Él te puede limpiar de todas esas maldades. Amén. Hay poder en la sangre de Cristo. Amén. Y sigue diciendo: la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Ella, dice, habla mejor que la sangre de Abel. Abel fue un hombre justo y fue derramada su sangre inocentemente, pero dice que la sangre de Cristo habla mejor que la sangre de Abel, porque Cristo siempre vive para interceder por nosotros. Necesitamos tener siempre en cuenta la eficacia de la sangre de Jesús. Nuestra esperanza consiste en posesionarnos por fe viviente de esa sangre que limpia la vida y sostiene la vida. ¿Escuchaste? La sangre de Cristo, dice, limpia la vida y sostiene la vida. O sea, es tan abundante el perdón de Dios que con su sangre no solo nos ha limpiado, sino que también nos mantiene vivos espiritualmente. Dice: necesitamos aumentar nuestro aprecio por su valor inestimable, pues tiene significado para nosotros solamente si por fe pedimos su virtud y mantenemos la conciencia limpia y paz con Dios. Esto, dice, es presentado como la sangre que perdona, inseparablemente relacionada con la resurrección y la vida de nuestro Redentor, ilustrada por la corriente que siempre fluye procedente del trono de Dios, el agua del río de vida. Así está escrito en la carta 87 de 1894. Pero me gustó esto que dice, que la sangre de Cristo, ella es tan eficaz que no solamente nos limpia,
sino que también nos sostiene. Hermanos y hermanas, qué afortunados, qué bendecidos somos, qué grande amor del Señor. Mira, todas tus maldades, tus tendencias al mal, tú no debes andar en ellas, porque su sangre preciosa que te limpió de eso, te sostiene para que no vuelvas a andar en ellas. Solamente ven a Él, ven y refúgiate en Cristo y pídele: lávame de mi maldad, lávame en tu sangre. Qué hermoso esto, hermana Carolina. Así es, pastor. En Santiago 1:17 vemos que toda buena dádiva y todo don perfecto es porque Dios, ¿verdad?, nos lo da. Amén. Vamos a leer en Santiago 1:17, que dice el 17: toda buena dádiva y todo don perfecto es de lo alto, que desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. O sea, hermanos, que nosotros tenemos una promesa de perdón, una abundancia de perdón. Es de que nosotros la aprovechemos, ¿verdad? ¿Y cómo la vamos a aprovechar? Lo que nos dice Proverbios 28:13 es un consejo. Dice que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta. ¿Qué tenemos que hacer, hermano? Apartarnos, ¿verdad? Confesar y apartarnos. Recibiremos entonces, ¿qué cosa? Misericordia. Amén. Así que, hermanos, este consejo para nosotros de confesar, pedir perdón. Y nosotros no tardemos en ir a pedir perdón. Así como recibimos de Dios, tenemos que dar perdón. Y no pensar, a saber, si me dijo de verdad, ¿verdad? Me está pidiendo perdón sincero, ¿o qué? Corresponde al Señor examinar los corazones, hermanos. Nosotros tan solo pidamos perdón y recibamos perdón. Así que podemos seguir adelante y confiados en el Señor Jesús, dando frutos, como dice Gálatas 5:22, dando frutos por el arrepentimiento que hemos tenido, ¿verdad? ¿Cuáles van a ser las consecuencias? Va a haber gozo, va a haber paz. Esos son los frutos del Espíritu Santo. Va a haber paciencia, va a haber mansedumbre también, fe, una fe genuina, bondad y esa libertad de ya no pecar más, ¿verdad? Andar en los caminos de nuestro Señor Jesucristo, andar en santidad, una vida nueva en Cristo Jesús. Si nosotros, hermanos, estamos oyendo esta hermosa noticia de que Dios es su perdón tan abundante que abarca hasta la vida pecadora que podamos nosotros pues haber llevado o tendencias que puedan haber hacia eso, saber de que en la sangre de Cristo somos limpios. Amén. Hermanos, si nosotros estamos conscientes de eso, miren, hermanos, mejor vengamos al Señor ahora, vengamos al Señor. Yo quiero leerles Isaías 55, 6 y 7, donde Él dice: dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. El perdón de Dios es súper abundante, hermanos, como para que nosotros no lo aprovechemos y creamos de que tal o cual pecado ha sido demasiado grave que creemos que Dios no lo perdona. No pensemos así, porque Él es amplio en perdonar. Me llama la atención acá una parte, pastor, que dice: el perdón de Dios no es solamente un acto judicial por el cual libra de la condenación. No es solo el perdón por el pecado, es también una redención del pecado. Vea qué maravilloso, pastor, la redención, salvación. Y sigue diciendo... Pero perdón, hermano, antes que siga, me llamó la atención esta parte. Hay declaraciones que a uno lo impactan. Sí. No es solo el perdón por el pecado, es también una redención del pecado. Amén. En otras palabras, hermana, no tenemos excusa para seguir pecando. Claro que no, pastor. No deberíamos nosotros, después que el Señor nos ha justificado, continuar en los caminos en los que andábamos antes pecando. No,
porque Cristo no solamente te justificó, sino que también te redimió de eso, en lo cual estábamos, en lo cual estabas también. Hermanos, hay que entender bien la palabra. El Señor no solamente te ha dado el perdón por el pecado, sino también la redención del pecado, la liberación del pecado. Por eso Pablo decía, no reine pues el pecado en vuestro propio cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Es decir, no debe reinar más, porque Cristo te ha redimido de eso. Amén. En otras palabras, hermanos, la justificación por la fe no se queda solamente en la justificación, sino que también va al siguiente paso, que por cierto lo vamos a estudiar en los días que vienen, es decir, la santificación. No podemos nosotros solamente quedarnos en la justificación, también debemos buscar la santificación, porque el Señor nos redimió del pecado también. ¿Qué sigue diciendo? Dice, es la efusión del amor redentor. Y me quiero detener en esta palabrita, efusión. La busqué en un diccionario y dice que es el derramamiento de un líquido. Y sabemos qué es lo que Cristo ha hecho por nosotros, derramar ¿qué cosa? Su sangre, ¿verdad? Para redimirnos. También decía la otra parte, muestra intensa de sentimientos de alegría o afecto. Es exactamente lo que Cristo hizo por nosotros, ¿verdad? Con alegría, con gozo, con entrega total, murió, ¿verdad? Por rescatarnos a nosotros. Y sigue diciendo acá, dice, es la efusión del amor redentor. Y la palabra redentor en un diccionario dice, librar a una persona de una obligación o dificultad. Se redimió de sus deudas trabajando con empeño. Redimió de la miseria a un pobre. Nosotros éramos unos pobres, ciegos, desnudos, pero ahora en Cristo Jesús, Él nos da el valor. Él nos cubre con su manto de justicia. En la otra parte de otro concepto decía, rescatar o sacar de esclavitud mediante precio, liberar en general de una obligación o extinguirla, poner fin de la obligación. ¿Y cuál era nuestra causa? ¿Cuál era nuestro fin? La muerte. Pero ahora Cristo quiere rescatarnos con su sangre preciosa. Hay abundancia de perdón, hermanos, para cada uno de nosotros. Está en que lo aprovechemos. Aquí el salmista David dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Qué maravilloso que el Señor es el que crea un espíritu recto dentro de nosotros. Y sigue diciendo. Pero hermana, mire, ¿sí? Qué interesante, porque David, cuando dijo esto, él había pecado y ahora él estaba experimentando esa justificación, pero él sabía que él no podía seguir en ese pecado, Claro de manera no. que le dice, renueva, le dice, un espíritu recto dentro de mí. Y yo creo, hermanos, que eso es lo que nosotros necesitamos decirle al Señor todos los días. Todos los días. Señor, gracias porque me has perdonado. Ahora te pido que renueves un espíritu recto, porque mis tendencias siempre es hacia lo malo, siempre es hacia pensar mal, hacia hablar mal, hacia actuar mal. Esa es mi tendencia, Señor. Pero si tú renuevas un espíritu recto dentro de mí, yo no voy a seguir en eso de lo que me ha sacado. David comprendía que el Señor lo perdonaba, lo justificaba, pero él no podía continuar en eso. Y le oraba al Señor y le decía, dame un espíritu recto, renuévamelo. Porque sabía que tenía que necesariamente ser una persona diferente. Así es, pastor. ¿Cuánto está lejos el oriente del occidente? Así hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones, Amén. Dice el salmista David en el Salmo 103:12. Ahora veamos cuán lejos está el oriente del occidente. Pues así hace el Señor alejar nuestros pecados, ¿verdad? Los echa a la profundidad de la mar. Pero ahora, ¿qué pasa? Si aleja los pecados de nosotros, Él se acerca, nos acercamos a Dios, a tener una comunión estrecha, una comunión íntima con Él. Debo de incorporar a mi vida práctica el perdón cada día, cada minuto, cada mal pensamiento que tengamos, cada acción, y así seguir adelante en la santidad con Cristo Jesús. Amén, qué hermoso este texto. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Me llamó la atención cuando la hermana dijo
¿Qué tan lejos está, dijo, el oriente del occidente? Oh, hermanos, eso está lejísimos. Con que en un país, imagínense ustedes, en un país de oriente a occidente, cómo se siente de lejos recorrerlo en vehículo. Y uno dice, pues no alcanzo a llegar. Pues hermanos, así de distante, así como es eso de distante, así el Señor aleja, dice, el pecado de nosotros. Por eso la lección se llama la abundancia del perdón de Dios. ¿Hasta dónde llega? Mira, es tan abundante el perdón de Dios que, número uno, te limpia con su sangre preciosa de todas tus maldades. Es tan abundante el perdón de Dios que dice que el Señor hace una efusión de su amor redentor, un derramamiento. Es tan abundante el perdón de Dios que Él te da hasta un espíritu nuevo, un corazón nuevo. Y es tan abundante el perdón de Dios que los pecados los aleja de ti. Hermanos, realmente es algo, yo creo que esta semana ha sido una semana de victoria. Esta semana yo creo que más de alguno que está escuchando va a hacer su decisión o ya la hizo de romper con su vida antigua, con su vida de pecado y venir a disfrutar de esta grande bendición que el Señor nos da. Hermana Carolina, ¿cómo sabemos que la gracia perdonadora de Dios no solo justifica al pecador penitente, sino también lo renueva para que tenga una vida obediente? Vamos a leer para eso el Salmo 32:5. A ver, el Salmo 32:5, que nos dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad, o sea, mi culpa. Confesaré, dije, contra mí, dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Confesaré, dije, contra mí mis rebeliones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. O sea que el Señor nos perdona completamente de nuestros pecados. Y ahora venimos y tenemos un corazón nuevo en obediencia. Amén. A nuestro Dios. Amén. Venid luego, dice Isaías, y estemos a cuenta que si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y Tito, hermanos, tiene la carta de Tito es una carta que Pablo escribió precisamente para este hermano llamado Tito, y él habla aquí acerca de cómo la gracia de Dios no solo nos justifica como pecadores cuando nos arrepentimos, cuando venimos a Él, sino que también nos renueva una vida de obediencia. Él dice en Tito 3, del 3 al 8, si lo lee, hermana. Sí, dice, porque también éramos nosotros necios en otro tiempo, rebeldes, extraviados, sirviendo a concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y en envidia, aborrecibles, aborreciendo los unos a los otros. Mas cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor hacia los hombres, no por obras de justicia que nosotros habíamos hecho, mas por su misericordia nos salvó. Por el lavacro de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundante por Jesucristo nuestro Salvador. 7 y 8. Para que justificados por su gracia seamos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel y estas cosas quiero que afirmes, para que los que creen a Dios procuren gobernarse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Como el apóstol Pablo, hermanos, en todos estos textos hace énfasis de que el Señor nos ha no solo perdonado, sino también renovado para una vida de obediencia. Nosotros, el Señor, cuando nos justifica, cuando nos perdona nuestra vida pasada, al mismo tiempo nos regenera, nos renueva. Mire cuántas cosas aquí se leyeron que quiero volver a destacarlas. Por ejemplo, dice en el versículo 3, éramos, dice Pablo, éramos en la vida pasada. Éramos, dice, insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de pecados concupiscentes y de diversos placeres.
éramos maliciosos, envidiosos, aborrecibles. Bueno, dice que todo eso éramos. Pero un día, dice, se manifestó la bondad de Dios y su amor, dice, para con nosotros. Y nos salvó. Amén. Nos salvó, dice, de todo eso. No por obras de justicia, sino, dice, por su misericordia y por el lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. En otras palabras, hermanos, el Señor no solamente nos ha justificado, sino que también con su Espíritu nos regenera, nos renueva, para que nosotros llevemos una vida de victoria. Por eso es que la abundancia del perdón es tan amplia que no solamente te perdona, sino que te capacita para que seas victorioso. Amén, así es, pastor. Yo he conocido personas que han tenido vicios que uno dice, ¿cómo va a cambiar? Pero el poder de Dios es tan grandioso que esta persona viene ahora a ser regenerada. Y ahora Él ya no quiere que otros anden en esa misma condición que andaban ellos. Y van a buscar a otros para compartir de esta abundancia del perdón divino. Así es. Bueno, vamos a terminar la lección con esta nota final que tiene aquí del Espíritu de Profecía en el libro Vida Santificada. De allí fue tomada en la página 87. Si la lee, hermana Carolina, por favor. Pablo pide a Tito que instruya a la iglesia que mientras confíe en los méritos de Cristo para la salvación, la gracia divina morando en sus corazones lo guiará a una fiel ejecución de todos los deberes de la vida. Ahí está. Nos perdonó de todas nuestras inmundicias y nos regenera para que hagamos las cosas diferentes. Es tan amplio el perdón de Dios que junto con ese perdón viene también el poder del Espíritu Santo para que nosotros andemos en novedad de vida. Amén. En nuevas criaturas, como dice el apóstol. Agradezcamos a Dios entonces hoy con una oración por la abundancia de su perdón. ¿Qué les parece? Vamos a orar. Amado Padre, muchas gracias porque es tan abundante tu perdón que no solamente nos has perdonado, sino que nos das la limpieza de nuestra vida, de pecado y de toda maldad que podamos tener. Señor, te pedimos para que nosotros acudamos todos los días a refugiarnos siempre en tu sangre preciosa. Y te pedimos, Señor, para que hagas en nosotros hoy esa regeneración, de manera que no nos guste más. No nos guste más el pecado, no nos guste más andar en la vida antigua. Señor, danos una regeneración de tal naturaleza que nosotros solo deseemos hacer lo bueno delante de tus ojos. Padre, gracias por la abundancia de tu perdón. Gracias porque nos capacitas para ser triunfantes. Oh Padre, ayúdanos a triunfar hoy y siempre sobre todo pecado, sobre toda tentación, sobre toda debilidad. Padre, síguenos cubriendo con tu manto de justicia y danos victoria sobre el pecado. Amén. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor.